Nunca pensé que regresaría de un viaje de negocios para encontrarme con que las cerraduras de mi propia casa habían sido cambiadas. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 42 años. Y durante los últimos 15 he construido una vida estable como ingeniero civil en la ciudad de Monterrey. Mi esposa Carmen y yo compramos nuestra casa hace 8 años. Un hermoso hogar de 2 plantas en una zona residencial tranquila, donde planeábamos criar a nuestros hijos y envejecer juntos. La historia que voy a contarles comenzó hace 3 meses, cuando Carmen tuvo que viajar urgentemente a España para cuidar a su madre, quien había sufrido un accidente cerebrovascular. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Carmen es hija única, y su padre había fallecido 5 años antes. Así que la responsabilidad recaía completamente sobre ella. Decidimos que yo me quedaría en México para mantener mi trabajo y cuidar de nuestra casa, mientras ella se ausentaría por un periodo indefinido. Lo que no esperábamos era que Mónica, la hermana menor de Carmen, interpretaría esta situación como una oportunidad perfecta para crear caos en nuestras vidas. Mónica siempre había sido problemática. A sus 38 años, había pasado por 3 divorcios, múltiples trabajos, y tenía la costumbre de aparecer en nuestras vidas cada vez que sus propias decisiones la llevaban al desastre financiero o emocional. Cuando Carmen se fue, Mónica comenzó a visitarme con más frecuencia, supuestamente para ayudarme con las tareas domésticas y para no dejarme solo. Al principio, agradecí su ayuda. Cocinaba ocasionalmente, ayudaba con la limpieza y parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. Sin embargo, pronto noté que sus visitas se volvían más largas y más frecuentes. Empezó a llegar temprano en la mañana y se quedaba hasta muy tarde en la noche. La primera señal de alarma llegó cuando encontré algunas de sus pertenencias en el armario de invitados. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que Carmen le había dado permiso para quedarse ocasionalmente cuando tuviera problemas con su casero. Esto me pareció extraño, ya que Carmen no me había mencionado nada al respecto, pero decidí no hacer un problema de ello. Después de todo, era la hermana de mi esposa, y pensé que quizás Carmen había olvidado mencionármelo durante nuestras llamadas diarias. Las cosas se volvieron más tensas cuando Mónica comenzó a actuar como si fuera la dueña de la casa. Reordenaba los muebles sin preguntar, cambiaba la programación de la televisión por cable, e incluso llegó a regañarme por dejar platos en el fregadero. Cuando le expresé mi incomodidad, me acusó de ser insensible, y me recordó todo lo que ella estaba sacrificando para ayudarme. La situación se deterioró rápidamente cuando comencé a notar que faltaban algunas cosas de valor en la casa. Primero fue mi reloj de oro, un regalo de aniversario de Carmen. Luego desapareció una botella de whisky escocés que había estado guardando para una ocasión especial. Cuando confronté a Mónica, se ofendió profundamente y me acusó de no confiar en la familia. Incluso llegó a llorar, diciendo que se sentía herida por mis acusaciones infundadas. Durante este periodo, yo mantenía comunicación constante con Carmen a través de videollamadas diarias. Le conté sobre el comportamiento cada vez más extraño de Mónica, pero Carmen estaba tan agobiada con la situación de su madre que minimizó mis preocupaciones. Me pidió que fuera paciente con su hermana, recordándome que Mónica siempre había sido un poco dramática, pero que tenía buen corazón. La gota que derramó el vaso ocurrió una noche cuando llegué a casa después del trabajo y encontré a Mónica en la sala con un hombre que no conocía. Estaban bebiendo mi licor y actuando como si fueran los dueños del lugar. Cuando les pedí una explicación, Mónica me presentó al hombre como su nuevo novio y me dijo que él se quedaría a cenar. El hombre, que se presentó como Diego, me miró con una sonrisa arrogante y comentó lo linda que era mi casa. Esa noche, después de que se fueran, llamé a Carmen y le expliqué la situación con más detalle. Por primera vez, pude ver preocupación real en su rostro durante nuestra videollamada. Me prometió que hablaría con Mónica inmediatamente y que pondría límites claros a su comportamiento. Al día siguiente, Mónica llegó temprano, pero su actitud había cambiado completamente. En lugar de la falsa dulzura que había estado mostrando, ahora era abiertamente hostil. Me dijo que Carmen le había contado sobre nuestra conversación y que se sentía traicionada por mi falta de hospitalidad familiar. Me acusó de estar celoso de su relación con Diego y sugirió que yo estaba tratando de controlar la vida de las mujeres de la familia. Durante las siguientes 2 semanas, la tensión en la casa se volvió insoportable. Mónica traía a Diego con más frecuencia y ambos actuaban como si yo fuera un invitado no deseado en mi propia casa. Comenzaron a hacer ruido hasta altas horas de la noche, dejaban la casa desordenada y consumían mis provisiones sin preguntar. Cuando me quejé, Mónica me recordó que, técnicamente, la casa también era de Carmen, y que Carmen le había dado permiso para estar allí. Fue entonces cuando decidí instalar cámaras de seguridad. No era una decisión que tomé a la ligera,
pero sentía que necesitaba proteger mi propiedad y documentar lo que estaba sucediendo. Instalé discretamente 4 cámaras. Una en la entrada principal, una en la sala de estar, una en la cocina y una en el pasillo que daba a las habitaciones. Las cámaras eran de alta definición y tenían capacidad de grabación nocturna, conectadas a un sistema de almacenamiento en la nube que podía acceder desde mi teléfono móvil. La instalación resultó ser profética. 3 días después de instalar las cámaras, recibí una llamada urgente de mi empresa. Habían surgido problemas serios en un proyecto de construcción en 1900 Guadalajara y necesitaban que viajara inmediatamente para supervisar las reparaciones. El proyecto era crucial para la empresa y mi presencia era indispensable. Calculaba que estaría fuera por una semana, tal vez 10 días como máximo. Antes de partir, hablé con Mónica y le expliqué la situación. Le pedí específicamente que respetara mi casa durante mi ausencia y que no trajera invitados. Ella asintió y me aseguró que cuidaría bien de todo. Sin embargo, algo en su manera de sonreír me hizo sentir incómodo. Durante mi primer día en Guadalajara, decidí revisar las cámaras desde mi hotel, más por tranquilidad que por sospecha real. Lo que vi me dejó helado. Mónica no solo había traído a Diego, sino que también había invitado a varios otros amigos. Mi sala de estar parecía una discoteca privada, con música alta, alcohol y personas que no conocía usando mi casa como si fuera un centro de entretenimiento. Inmediatamente llamé a Mónica, pero su teléfono estaba apagado. Intenté comunicarme durante todo el día, sin éxito. Esa noche, las cámaras mostraron escenas aún más perturbadoras. Las personas no solo estaban bebiendo y haciendo ruido, sino que estaban revisando mis pertenencias personales, abriendo armarios y actuando con total desprecio por mi privacidad y mi propiedad. Al segundo día, cuando finalmente logré contactar a Mónica, su actitud fue completamente desafiante. Me dijo que tenía derecho a usar la casa, porque Carmen le había dado permiso, y que yo no podía controlar lo que hacía cuando no estaba presente. Cuando le advertí que tenía evidencia de lo que estaba sucediendo, se rió y me dijo que las cámaras eran ilegales porque no había obtenido su consentimiento para grabarla. La situación empeoró dramáticamente al tercer día. Las cámaras capturaron a Mónica y Diego teniendo una conversación muy reveladora en la cocina. Estaban hablando sobre cambiar las cerraduras de la casa y decirme que ya no era bienvenido allí. Diego sugirió que podrían reclamar derechos de ocupación y que, dado que Carmen estaba fuera del país, sería difícil para mí probar que la casa era realmente mía. Esa misma noche, vi algo que me hizo entrar en pánico total. Mónica estaba mostrando la casa a un grupo de personas, describiéndola como su nueva casa y explicando cómo planeaba redecorar cada habitación. Estaba literalmente vendiendo la narrativa de que yo había sido expulsado y que ella ahora tenía control legítimo de la propiedad. Inmediatamente, contacté a un abogado en Monterrey y le expliqué la situación. Me aconsejó que documentara todo lo que pudiera y que regresara tan pronto como fuera posible. También me sugirió que contactara a la policía para reportar una posible usurpación, pero me advirtió que sin estar presente físicamente, sería difícil tomar acción inmediata. Durante los siguientes días, las grabaciones se volvieron cada vez más incriminatorias. Mónica no solo estaba viviendo en mi casa como si fuera suya, sino que estaba activamente tratando de establecer una presencia legal allí. Vi cómo recibía correspondencia en mi dirección, cómo le daba mi dirección a proveedores de servicios, y cómo incluso había comenzado a decir a los vecinos que yo me había mudado permanentemente y que ella ahora era la responsable de la propiedad. El quinto día de mi viaje, recibí una llamada que nunca olvidaré. Era mi vecino, don Fernando, un hombre mayor que había vivido en el barrio durante décadas. Me llamó para preguntarme si era cierto que había vendido la casa a Mónica. Aparentemente, ella había estado diciéndole a los vecinos que toda la evidencia de video que había recopilado, mi abogado me aconsejó que regresara inmediatamente a Monterrey. Afortunadamente, los problemas en el proyecto de Guadalajara se habían resuelto más rápido de lo esperado, así que pude justificar mi regreso temprano sin comprometer mi trabajo. El viaje de regreso a casa fue uno de los más largos de mi vida. Durante las 4 horas de manejo, no pude dejar de pensar en lo que encontraría. Las últimas grabaciones de las cámaras mostraban que Mónica había invitado a aún más personas, y la casa parecía estar en un estado de caos constante. Cuando finalmente llegué a mi calle, inmediatamente noté que algo estaba diferente. Había varios autos estacionados en mi entrada, autos que no reconocía. La música se podía escuchar desde la calle, y las luces de mi casa estaban encendidas de una manera que sugería una fiesta en pleno progreso. Lo que pasó después me dejó completamente atónito. Cuando intenté usar mi llave para entrar por la puerta principal,
descubrí que no funcionaba. Las cerraduras habían sido cambiadas. Toqué el timbre, y después de varios minutos, Diego abrió la puerta. Me miró con una sonrisa arrogante, y me dijo que ya no era bienvenido en su casa. Cuando exigí hablar con Mónica, ella apareció detrás de Diego con una actitud completamente desafiante. Me dijo que había decidido tomar posesión de la casa porque yo había abandonado mis responsabilidades familiares. Afirmó que Carmen le había dado autorización completa para actuar en su nombre y que yo ya no tenía derechos sobre la propiedad. Lo más impactante fue cuando Mónica sacó un documento que afirmaba ser una autorización de ocupación firmada por Carmen. Era obviamente falsificado. La firma no se parecía en nada a la de mi esposa, y el documento tenía errores gramaticales obvios. Cuando le señalé estas inconsistencias, Mónica se puso agresiva y me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Inmediatamente. En ese momento, me di cuenta de que Mónica no sabía sobre las cámaras que había instalado. Durante toda su conversación conmigo en la puerta, estaba siendo grabada. Su admisión de haber cambiado las cerraduras, su presentación del documento falsificado, y sus amenazas estaban todas siendo documentadas en video de alta definición. Decidí no revelar la existencia de las cámaras en ese momento. En su lugar, mantuve la calma y le dije que contactaría a mi abogado. Mónica se rió y me dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que la posesión valía más que la propiedad y que sería muy difícil para mí probar que tenía más derechos que ella. Me fui de mi propia casa sintiéndome humillado y furioso, pero también con una sensación extraña de satisfacción. Mónica no tenía idea de que cada una de sus acciones había sido documentada en detalle. Tenía evidencia irrefutable de usurpación, falsificación de documentos y daño a la propiedad. Esa noche me quedé en un hotel e inmediatamente me reuní con mi abogado. Cuando le mostré las grabaciones, su reacción fue de asombro total. Me dijo que nunca había visto un caso de usurpación documentado tan completamente. Teníamos evidencia de la entrada ilegal, la falsificación de documentos, el cambio no autorizado de cerraduras, e incluso las conversaciones donde Mónica admitía sus intenciones de tomar control permanente de la propiedad. Mi abogado me explicó que las cámaras de seguridad instaladas en mi propia propiedad eran completamente legales, especialmente considerando que había notificado a Mónica sobre mi intención de proteger mi casa. El hecho de que las cámaras hubieran capturado evidencia de actividades criminales solo fortalecía mi caso. A la mañana siguiente, fuimos directamente a la estación de policía. Presentamos una denuncia formal por usurpación, falsificación de documentos y daño a la propiedad. Los oficiales revisaron las grabaciones y quedaron igualmente impresionados por la claridad de la evidencia. Me dijeron que era uno de los casos más sólidos que habían visto en años. La policía acompañó a mi abogado y a mí de regreso a mi casa esa misma tarde. Cuando llegamos, encontramos la misma escena de la noche anterior. Música alta, varios autos en la entrada y señales de una fiesta continua. Los oficiales tocaron la puerta, y cuando Diego la abrió, su actitud arrogante desapareció inmediatamente al ver los uniformes policiales. Mónica apareció momentos después, y su reacción fue de shock total. Los oficiales le explicaron que estaba siendo acusada de usurpación y falsificación de documentos. Cuando intentó mostrar su documento falsificado como prueba de su autoridad, los oficiales le informaron que ya tenían evidencia de que era fraudulento. Lo que pasó después fue casi surrealista. Los oficiales le dijeron a Mónica que tenía 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. Cuando ella protestó, diciéndoles que tenía derechos de ocupación, uno de los oficiales le mostró capturas de pantalla de las grabaciones en su tablet. Pude ver el momento exacto en que Mónica se dio cuenta de que había sido grabada todo el tiempo. Su expresión cambió de desafío a pánico puro. Comenzó a balbucear excusas, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo estaba cuidando la casa para mí, y que nunca había tenido intención de usurparla permanentemente. Sin embargo, era demasiado tarde. Los oficiales le dijeron que todas sus explicaciones podrían ser presentadas en el tribunal. Durante los siguientes 30 minutos, Mónica y sus amigos recogieron sus pertenencias bajo la supervisión policial. Diego, que había sido tan arrogante la noche anterior, ahora apenas podía mirarme a los ojos. Los otros invitados se escabulleron silenciosamente, claramente no queriendo ser asociados con la situación legal que se estaba desarrollando. Cuando finalmente recuperé el control de mi casa, el estado en que la encontré era devastador. Los muebles habían sido movidos y algunos estaban dañados. La cocina estaba en un desastre completo, con platos sucios apilados en el fregadero y comida derramada en los mostradores. Había manchas en las alfombras, algunos de mis objetos personales habían desaparecido, y el olor a cigarrillos y alcohol impregnaba toda la casa. Pero lo más perturbador de todo
fue encontrar evidencia de que Mónica había estado revisando mis documentos personales. Encontré papeles de mi escritorio, esparcidos por el suelo de mi oficina en casa, y era claro que había estado buscando información financiera o legal que pudiera usar en su contra mía. Mi abogado documentó cuidadosamente todos los daños para incluirlos en la demanda civil que planeábamos presentar además de los cargos criminales. Me explicó que no solo podíamos buscar justicia penal por la usurpación y falsificación, sino que también podíamos demandar por daños a la propiedad, angustia emocional y los gastos legales incurridos. Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos la fecha del juicio, Mónica intentó contactarme varias veces, primero a través de llamadas telefónicas, donde intentaba minimizar lo que había hecho y pedirme que resolviera esto en familia, sin involucrar a los tribunales. Cuando no respondí sus llamadas, comenzó a enviarme mensajes de texto largos, donde alternaba entre disculpas lacrimosas y amenazas veladas. En uno de sus mensajes más memorable, Mónica escribió: «Roberto, sé que cometí errores, pero somos familia. Carmen nunca me perdonará si permites que vaya a la cárcel por esto. Solo estaba tratando de ayudar, y las cosas se salieron de control. Por favor, podemos encontrar una manera de resolver esto sin arruinar mi vida». Sin embargo, su mensaje más revelador llegó 2 días después. «Si sigues adelante con esto, le diré a Carmen lo que realmente pienso de su matrimonio. He visto cómo miras a otras mujeres, y tengo evidencia de cosas que podrían arruinar tu matrimonio. No me obligues a usar esta información». Este mensaje fue particularmente útil porque mostraba su disposición a fabricar evidencia y usar chantaje, lo cual solo fortalecía nuestro caso sobre su carácter y sus intenciones maliciosas. Carmen, mientras tanto, estaba completamente consternada por las acciones de su hermana. Durante nuestras videollamadas diarias, pude ver que estaba lidiando con una mezcla de vergüenza, culpa y enojo. Se disculpaba constantemente por no haber tomado en serio mis preocupaciones desde el principio, y me aseguró que apoyaría completamente cualquier acción legal que decidiera tomar. La situación se complicó cuando los padres de Carmen y Mónica, que viven en una ciudad pequeña a 3 horas de Monterrey, se enteraron de lo que estaba pasando. Me llamaron pidiendo que perdonara a Mónica y que resolviera esto como una familia. Me explicaron que Mónica había estado pasando por tiempos difíciles y que probablemente había actuado sin pensar claramente. Aunque respeto a mis suegros y entiendo su deseo de proteger a su hija, les expliqué que esto había ido mucho más allá de un simple malentendido familiar. Mónica había cometido crímenes serios, había dañado mi propiedad y había amenazado con chantajearme. No era algo que pudiera ser resuelto con una simple disculpa. El día del juicio finalmente llegó 3 meses después del incidente inicial. La sala del tribunal estaba llena. Mis suegros habían venido desde su ciudad. Varios vecinos habían sido citados como testigos. Y por supuesto, Mónica estaba allí con su abogado defensor público. La evidencia de video fue la estrella del caso. Mi abogado había preparado una presentación cronológica que mostraba claramente la escalada del comportamiento de Mónica desde sus primeras visitas inocentes hasta la usurpación completa y el cambio de cerraduras. Las grabaciones eran tan claras y convincentes que el abogado de Mónica apenas intentó disputar los hechos. En su lugar, la defensa trató de argumentar que Mónica había actuado bajo la creencia genuina de que tenía permiso para estar en la casa. Sin embargo, las grabaciones donde ella discutía deliberadamente cambiar las cerraduras y reclamar la propiedad destruyeron completamente esta línea de defensa. El momento más dramático del juicio llegó cuando se reprodujo la grabación de Mónica presentando el documento falsificado en mi puerta. La calidad del video era tan buena que se podían ver claramente las inconsistencias en el documento, y su admisión de haber tomado posesión de la casa estaba grabada en audio crystal clear. Cuando Mónica tomó el estrado para testificar en su propia defensa, su historia se desmoronó rápidamente. Contradijo sus propias declaraciones anteriores varias veces, y cuando el fiscal le mostró capturas de pantalla de sus mensajes de texto, amenazando con chantajearme, se puso visiblemente nerviosa y comenzó a tartamudear. El juez, después de revisar toda la evidencia, declaró que nunca había visto un caso de usurpación documentado tan completamente. Las grabaciones de video, combinadas con la evidencia física de las cerraduras cambiadas y el documento falsificado, crearon un caso irrefutable. Mónica fue declarada culpable de usurpación, falsificación de documentos y daño a la propiedad. Fue sentenciada a 18 meses de prisión, aunque el juez indicó que podría ser elegible para libertad condicional después de 9 meses si mostraba buen comportamiento y completaba programas de rehabilitación. Además de la sentencia criminal, el juez ordenó que Mónica me pagara restitución completa por todos los daños a mi propiedad, mis gastos legales
y una cantidad adicional por angustia emocional. El monto total fue de más de 200,000 pesos mexicanos. La reacción de la familia fue mixta. Mis suegros estaban devastados, pero eventualmente admitieron que Mónica había necesitado enfrentar las consecuencias de sus acciones por mucho tiempo. Carmen, hablando desde España, expresó su completo apoyo por mi decisión de procesar el caso completamente. La historia no termina ahí, sin embargo. Después del juicio, cuando comencé el proceso de reparar y restaurar mi casa, hice algunos descubrimientos adicionales que me hicieron darme cuenta de que la situación había sido aún peor de lo que pensaba. Mientras limpiaba mi oficina en casa, encontré evidencia de que Mónica había estado copiando mis documentos financieros y personales. Tenía fotocopias de extractos bancarios, información de tarjetas de crédito, e incluso había intentado acceder a mi computadora personal, aunque afortunadamente las contraseñas la habían detenido. Más perturbador aún, encontré un cuaderno escondido en el armario de invitados donde Mónica había estado escribiendo lo que parecía ser un plan detallado para tomar control permanente de mi casa y mis finanzas. Las notas incluían ideas sobre cómo podría reclamar derechos de ocupación, cómo podría argumentar que yo había abandonado la propiedad, e incluso especulaciones sobre cómo podría obtener acceso a nuestras cuentas bancarias conjuntas. Esta evidencia adicional me hizo realizar que lo que había interpretado como acciones impulsivas en realidad había sido un plan calculado y premeditado. Mónica no había actuado por desesperación o confusión. Había estado planeando activamente robar mi casa y mi vida. Presenté esta evidencia adicional a las autoridades, lo que resultó en cargos adicionales de intento de robo de identidad y conspiración. Estos cargos adicionales agregaron otros 6 meses a su sentencia. Hoy, casi un año después de estos eventos, mi vida finalmente ha vuelto a la normalidad. Carmen pudo regresar de España después de que su madre se recuperara lo suficiente como para vivir de forma independiente, con ayuda de cuidadores profesionales. Nuestra casa ha sido completamente restaurada y hemos instalado un sistema de seguridad aún más completo para nuestra tranquilidad. Mónica cumplió 10 meses en prisión antes de ser liberada en libertad condicional. Como parte de su libertad condicional, tiene prohibido contactarnos directamente o venir dentro de 500 metros de nuestra casa. Ha comenzado a pagar la restitución ordenada por el tribunal, aunque a un ritmo muy lento debido a sus limitados ingresos. La relación familiar, naturalmente, ha sido profundamente afectada. Mis suegros mantienen una relación con nosotros, pero las reuniones familiares son ahora awkward y tensas. Carmen ha luchado con sentimientos de culpa por las acciones de su hermana, aunque yo le aseguro constantemente que no es responsable por las decisiones de Mónica. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que las cámaras de seguridad que instalé no solo protegieron mi propiedad, sino que también protegieron mi reputación y mi matrimonio. Sin esa evidencia de video irrefutable, la situación podría haberse convertido en una batalla de palabras donde Mónica podría haber fabricado una narrativa completamente diferente. La lección más importante que aprendí es la importancia de confiar en los instintos. Desde el principio, sabía que algo no estaba bien con el comportamiento de Mónica, pero permití que las presiones familiares y sociales me disuadieran de tomar acción más decisiva. Si hubiera establecido límites más firmes desde el principio, toda esta situación podría haber sido evitada. También aprendí sobre la importancia de la documentación. En situaciones legales, los sentimientos y las opiniones significan muy poco comparado con evidencia concreta y verificable. Las grabaciones de video proporcionaron una narrativa objetiva que no podía ser disputada o malinterpretada. Desde el punto de vista práctico, la experiencia me enseñó sobre la importancia de tener sistemas de seguridad adecuados, no solo para disuadir a ladrones externos, sino también para protegerse contra amenazas que podrían venir de fuentes inesperadas. Nunca imaginé que necesitaría protegerme de la familia de mi esposa, pero la realidad es que las relaciones familiares complicadas pueden crear situaciones impredecibles. Hoy, cuando les cuento esta historia a amigos y colegas, la reacción más común es de asombro total. Muchas personas no pueden creer que alguien sería tan descarado como para cambiar las cerraduras de la casa de otra persona y pretender que es suya. Sin embargo, la realidad es que este tipo de usurpación familiar es más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Mi abogado me ha dicho que ha manejado varios casos similares a lo largo de los años, aunque pocos han estado tan bien documentados como el mío. Me explicó que las disputas familiares sobre propiedades pueden volverse particularmente viciosas, porque las personas a menudo sienten que las reglas normales de comportamiento social no se aplican dentro de la familia. En cuanto a Mónica, según los informes que recibo a través de mis suegros, parece haber aprendido de la experiencia hasta cierto punto. Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en un trabajo de medio tiempo
y supuestamente asistiendo a terapia como parte de su libertad condicional. Sin embargo, también he escuchado que todavía les dice a las personas que toda la situación fue un malentendido y que yo overreacted. Esta falta de aceptación completa de responsabilidad me confirma que tomé la decisión correcta al procesar el caso completamente, en lugar de tratar de resolverlo en a familia. Algunas personas solo aprenden a través de consecuencias serias, y algunas nunca aprenden en absoluto. La historia de mi cuñada echándome de mi propia casa se ha convertido en una anécdota que comparto no solo como entretenimiento, sino como una advertencia. Ilustra la importancia de establecer límites claros, documentar comportamientos problemáticos, y no permitir que las presiones familiares nos impidan proteger nuestros derechos y nuestra propiedad. Más que nada, esta experiencia reforzó mi aprecio por mi matrimonio con Carmen y por la importancia de la comunicación abierta y honesta en las relaciones. A pesar de la tensión inicial causada por las acciones de su hermana, Carmen y yo emergimos de esta situación con un entendimiento más profundo el uno del otro y una confianza renovada en nuestra capacidad de enfrentar desafíos juntos. Durante los meses posteriores al juicio, descubrí detalles adicionales sobre el comportamiento de Mónica que me hicieron comprender que esta situación había sido mucho más compleja de lo que inicialmente pensé. A través de conversaciones con vecinos y amigos mutuos, me enteré de que Mónica había estado contando una versión completamente diferente de los eventos durante todo el periodo en que estuvo ocupando mi casa. Según don Fernando, mi vecino, Mónica había estado diciéndole a las personas del barrio que yo había tenido una crisis nerviosa después de que Carmen se fue a España y que había decidido escapar de mis responsabilidades mudándome permanentemente a Guadalajara. Había inventado una historia elaborada sobre cómo yo le había pedido que se mudara a la casa para mantener las apariencias, mientras yo reorganizaba mi vida. La señora Martínez, que vive 2 casas más abajo, me contó que Mónica había ido a su casa específicamente para pedirle que vigilara la propiedad porque yo había estado actuando de manera errática, y ella estaba preocupada por la seguridad del vecindario. Incluso había sugerido que yo podría tener problemas con el alcohol o las drogas, lo cual explicaría mi supuesto abandono de responsabilidades. Estas revelaciones me hicieron darme cuenta de que Mónica no solo había estado usurpando mi propiedad, sino que también había estado activamente destruyendo mi reputación en la comunidad. Había creado una narrativa donde yo era el problema, y ella era la heroína familiar que estaba tratando de mantener todo unido durante mi supuesta crisis personal. Lo más preocupante de todo fue descubrir que Mónica había estado utilizando esta narrativa falsa para obtener simpatía y apoyo de otros miembros de la familia extendida. Mi cuñado Jorge, el esposo de la prima de Carmen, me llamó un día para preguntarme cómo estaba llevando mi recuperación. Cuando le pregunté a qué se refería, me explicó que Mónica le había contado que yo estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y que Carmen había tenido que irse a España no solo por su madre, sino también para tomar un descanso de nuestro matrimonio problemático. Esta conversación me dejó completamente aturdido. Me di cuenta de que Mónica había estado construyendo sistemáticamente una versión alternativa de la realidad, donde yo era completamente inadecuado como esposo y propietario, y donde sus acciones eran justificadas como intervenciones necesarias para proteger los intereses de Carmen. Decidí documentar todas estas conversaciones y revelaciones, no porque planeara tomar acción legal adicional, sino porque quería tener un registro completo de la extensión de las mentiras de Mónica. Llamé a cada persona que había sido contactada por ella y les pedí que me contaran exactamente qué les había dicho. La consistencia de su narrativa falsa era impresionante en su malicia calculada. Carmen, cuando le conté sobre estos descubrimientos durante una de nuestras videollamadas, se puso visiblemente perturbada. Me dijo que durante las pocas ocasiones en que había logrado hablar con Mónica, mientras estaba en España, su hermana había estado muy evasiva sobre los detalles de lo que estaba sucediendo en México. Ahora se daba cuenta de que Mónica había estado deliberadamente manteniéndola desinformada para poder continuar con su plan. Roberto, me dijo Carmen con lágrimas en los ojos, me doy cuenta ahora de que mi hermana no solo te traicionó a ti, sino que también me traicionó a mí. Estaba usando mi ausencia y la situación de mi madre para manipular a toda nuestra familia y comunidad. No puedo perdonar eso. Esta conversación marcó un punto de inflexión en cómo Carmen veía a su hermana. Hasta ese momento, a pesar de estar molesta por las acciones de Mónica, Carmen todavía mantenía cierta esperanza de que eventualmente podrían reparar su relación. Sin embargo, la revelación de la campaña sistemática de mentiras de Mónica eliminó cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro cercano. Durante este periodo,
También comencé a recibir información de fuentes inesperadas sobre el comportamiento pasado de Mónica, que me ayudó a entender que este incidente no había sido una aberración, sino parte de un patrón de comportamiento que se había desarrollado durante años. La exesposa del segundo marido de Mónica me contactó después de enterarse del juicio a través de conocidos mutuos. Me contó que Mónica había tratado de usar tácticas similares durante su divorcio, incluyendo intentos de reclamar propiedad que no le pertenecía y fabricar historias sobre el comportamiento de su esposo para ganar simpatía en los procedimientos de divorcio. Mónica tiene un talento para hacer que las personas se sientan culpables por no ayudarla, me explicó esta mujer. Siempre se presenta como la víctima, incluso cuando está causando el problema. Durante meses, me hizo creer que mi esposo la estaba tratando injustamente, hasta que me di cuenta de que ella estaba manipulando situaciones para crear conflicto. Esta información me ayudó a entender que mi experiencia con Mónica no había sido personal. Ella simplemente había visto una oportunidad cuando Carmen se fue a España y había aplicado las mismas tácticas manipuladoras que había usado en otras situaciones a lo largo de su vida. Mientras tanto, los aspectos prácticos de recuperar completamente mi vida continuaron durante meses después del juicio. Además de reparar los daños físicos a mi casa, tuve que abordar los daños a mi reputación y relaciones en la comunidad. Organicé una pequeña reunión en mi casa para los vecinos más cercanos, donde les expliqué exactamente lo que había sucedido y les mostré algunas de las grabaciones de video que documentaban las mentiras de Mónica. La reacción fue de shock y comprensión. Muchos de ellos comentaron que habían tenido dudas sobre la historia de Mónica, pero no habían sabido cómo abordar la situación. Don Fernando se disculpó profusamente por haber creído las mentiras de Mónica. Siempre me pareció extraño que hubieras dejado la casa así sin decir nada directamente, me dijo. Pero ella sonaba tan convincente y parecía tan preocupada por ti y por Carmen. La señora Martínez admitió que había tenido sospechas cuando vio las fiestas constantes en mi casa. Sabía que no era tu estilo, me dijo, pero Mónica me explicó que estabas pasando por cambios de personalidad debido a tus problemas. Así que pensé que tal vez era verdad. Estas conversaciones, aunque validaban mis experiencias, también me hicieron reflexionar sobre qué tan efectivamente Mónica había manipulado a personas que me conocían desde hacía años. Su capacidad para crear narrativas convincentes y explotar la compasión natural de las personas era verdaderamente impresionante en su alcance y sofisticación. El proceso de reparar mi casa también reveló daños adicionales que no había notado inicialmente. Cuando los contractores comenzaron a trabajar en restaurar las alfombras y reparar los muebles dañados, descubrieron que había problemas más profundos de los que había sido evidente en la superficie. El sistema de plomería había sido dañado debido al uso excesivo y abuso durante las fiestas de Mónica. Había evidencia de que personas habían estado fumando en el interior de la casa, a pesar de que siempre había sido una casa libre de humo, lo cual había creado problemas de calidad del aire que requerían limpieza profesional. Más perturbadoramente, encontramos evidencia de que algunas personas habían estado usando mi habitación principal y mi oficina privada durante las fiestas. Había daños a muebles personales y evidencia de que habían estado revisando mis pertenencias íntimas y documentos privados de manera más extensiva de lo que había realizado inicialmente. Todos estos daños adicionales fueron documentados y agregados a la demanda de restitución contra Mónica. Sin embargo, también sirvieron como recordatorios constantes de qué tan profundamente había sido violada mi privacidad y mi hogar durante su ocupación. Carmen finalmente pudo regresar a México 6 meses después del juicio. Su madre había hecho suficiente progreso en su recuperación para poder vivir de forma semi-independiente, con la ayuda de cuidadores profesionales y servicios de apoyo comunitario en España. El reencuentro con Carmen fue agridulce. Mientras estábamos increíblemente felices de estar juntos nuevamente, ambos teníamos que navegar los efectos emocionales residuales de todo lo que había sucedido. Carmen cargaba con sentimientos intensos de culpa por no haber reconocido el potencial destructivo de su hermana desde el principio. Roberto, siento que te fallé, me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones serias después de su regreso. Sabía que Mónica podía ser difícil, pero nunca imaginé que sería capaz de algo tan malicioso. Debería haber tomado tus preocupaciones más seriamente desde el principio. Le aseguré que no culpaba a Carmen por las acciones de su hermana, pero también reconocí que la experiencia había cambiado algo fundamental en nuestra relación familiar. Habíamos perdido la inocencia sobre lo que los miembros de la familia podrían hacer cuando se les presenta la oportunidad y la motivación adecuada. Una de las decisiones más difíciles que Carmen y yo tuvimos que tomar juntos fue cómo manejar las futuras relaciones familiares. Los padres de Carmen
continuaban presionando para algún tipo de reconciliación con Mónica, especialmente después de que fuera liberada de prisión. Ella es familia, nos decía la madre de Carmen durante las llamadas telefónicas semanales. Las familias se perdonan y siguen adelante. No pueden mantener este resentimiento para siempre. Sin embargo, Carmen y yo estábamos unidos en nuestra posición de que cualquier futura relación con Mónica tendría que ser en nuestros términos, y solo después de que ella demostrara cambio real y aceptación completa de responsabilidad por sus acciones. No se trata de venganza o resentimiento, le expliqué a mi suegra durante una conversación particularmente tensa. Se trata de proteger nuestro hogar y nuestra familia. Mónica demostró que está dispuesta a mentir, manipular y robar para obtener lo que quiere. No podemos ignorar eso solo porque es familia. Esta posición creó tensión continua con los padres de Carmen, pero Carmen me apoyó completamente. Mis padres no vivieron lo que nosotros vivimos, me dijo. No entienden realmente lo que Mónica hizo, y no pueden entender por qué no podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, a través de fuentes familiares, continuábamos recibiendo actualizaciones sobre la vida de Mónica después de la prisión. Los reportes eran mixtos. Había periodos donde parecía estar haciendo esfuerzos genuinos para reconstruir su vida de manera legítima, pero también había indicaciones de que todavía no había aceptado completamente la responsabilidad por sus acciones. Según mi cuñado Jorge, Mónica había estado asistiendo a terapia según lo requerido por su libertad condicional, pero todavía describía toda la situación como un malentendido que se salió de control, en lugar de reconocerla como un plan deliberado para usurpar mi propiedad. Ella sigue diciendo que solo estaba tratando de ayudar, me reportó Jorge después de una reunión familiar a la que Carmen y yo decidimos no asistir. Dice que Roberto malinterpretó sus intenciones y que toda la situación podría haberse resuelto sin abogados y tribunales. Esta falta de introspección genuina me confirmó que habíamos tomado la decisión correcta al mantener nuestra distancia. La verdadera rehabilitación requiere aceptar completamente las consecuencias de las propias acciones, y Mónica claramente aún no había llegado a ese punto. Un año después del regreso de Carmen, decidimos hacer algunos cambios significativos en nuestro hogar y estilo de vida que reflejarían lo que habíamos aprendido de la experiencia. Actualizamos completamente nuestro sistema de seguridad, incluyendo cámaras adicionales, mejores cerraduras y un sistema de monitoreo que nos alertaría inmediatamente sobre cualquier actividad inusual en nuestra propiedad. También tomamos la decisión de ser más selectivos sobre a quién damos acceso a nuestro hogar. Establecimos reglas claras sobre visitas, incluyendo límites de tiempo específicos y requisitos de notificación previa. Estas reglas se aplicaban a todos los familiares y amigos, sin excepción. Puede parecer excesivo, le dije a Carmen, mientras discutíamos estas nuevas políticas, pero prefiero ser considerado demasiado cauteloso que pasar por algo así otra vez. Carmen estuvo completamente de acuerdo. Nuestro hogar debe ser nuestro santuario, respondió. No podemos permitir que la cortesía social o las expectativas familiares comprometan nuestra seguridad y tranquilidad. Estos cambios no fueron bien recibidos por algunos miembros de la familia extendida, quienes sintieron que estábamos siendo paranoides o excesivamente punitivos. Sin embargo, mantuvimos nuestra posición, explicando que habíamos aprendido la importancia de establecer límites claros y mantenerlos consistentemente. Durante este periodo, también comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia, no para buscar simpatía, sino para educar a otros sobre los riesgos potenciales de situaciones familiares complejas. Di varias charlas en grupos comunitarios y escribí artículos para publicaciones locales sobre la importancia de la seguridad doméstica y la documentación legal. La respuesta a estas presentaciones fue increíble. Muchas personas se acercaron para compartir sus propias experiencias con familiares problemáticos, y varios me agradecieron por ayudarles a reconocer señales de advertencia en sus propias situaciones. Un hombre llamado Patricio me contó después de una de mis charlas que había estado experimentando problemas similares con un hermano que había estado ayudando con su negocio familiar. Mi historia le había ayudado a reconocer que el comportamiento de su hermano no era ayuda legítima, sino un intento sistemático de tomar control de sus operaciones comerciales. Nunca me había dado cuenta de que alguien de la familia podría ser tan calculador, me dijo. Pensé que las personas que nos aman naturalmente actúan en nuestros mejores intereses. Tu historia me hizo entender que las relaciones familiares no son inmunes a la manipulación y el abuso. Estas conversaciones me ayudaron a ver que mi experiencia, por traumática que hubiera sido, podría tener valor como herramienta educativa para ayudar a otros a evitar situaciones similares. 2 años después del incidente inicial,
recibí una llamada inesperada que me obligó a confrontar nuevamente el impacto duradero de las acciones de Mónica. Era un investigador privado que había sido contratado por la compañía de seguros de mi casa para verificar detalles de mi reclamo por daños. Durante el curso de su investigación, había descubierto que Mónica había estado usando mi dirección para establecer cuentas de crédito fraudulentas durante el periodo en que ocupó mi casa. Estas cuentas habían pasado desapercibidas durante meses porque la correspondencia había sido enviada a mi dirección, donde Mónica la había interceptado. Señor Mendoza, me explicó el investigador, tenemos evidencia de que su cuñada abrió al menos 5 cuentas de tarjetas de crédito usando su información personal y su dirección. También hay indicaciones de que intentó solicitar un préstamo personal usando su casa como garantía. Esta revelación me dejó completamente aturdido. Me di cuenta de que durante todo este tiempo había estado asumiendo que el daño causado por Mónica se limitaba a mi casa y mi reputación local. No había considerado que podría haber estado cometiendo robo de identidad de manera más amplia. Inmediatamente contacté a mi abogado y comenzamos el proceso de investigar completamente el alcance del daño financiero. Descubrimos que Mónica había acumulado más de 50,000 pesos en deuda fraudulenta usando mi información y que había estado planificando solicitar un préstamo hipotecario adicional contra mi casa. Afortunadamente, la documentación de video que había recopilado durante el periodo de usurpación proporcionó evidencia clara de que yo no había autorizado ninguna de estas actividades financieras. Las cámaras habían capturado a Mónica abriendo mi correo y tomando fotografías de documentos financieros, lo cual corroboraba perfectamente las acusaciones de robo de identidad. Esta nueva evidencia resultó en cargos criminales adicionales contra Mónica, incluyendo robo de identidad, fraude de tarjetas de crédito y intento de fraude hipotecario. Dado que ya estaba en libertad condicional por los cargos originales, estas nuevas acusaciones significaban que probablemente regresaría a prisión por un periodo extendido. La noticia de estos cargos adicionales creó una nueva ola de tensión en la familia extendida. Los padres de Carmen me suplicaron que no procediera con las nuevas acusaciones, argumentando que Mónica ya había aprendido su lección y que más tiempo en prisión solo empeoraría su capacidad de rehabilitarse. Sin embargo, tanto Carmen como yo estábamos unidos en nuestra decisión de permitir que el sistema legal siguiera su curso. El robo de identidad y el fraude financiero eran crímenes serios que podrían haber arruinado completamente nuestras finanzas y nuestro futuro si hubieran tenido éxito. Papá, le dijo Carmen a su padre durante una conversación telefónica particularmente emocional. Mónica no solo robó dinero, robó la identidad de Roberto y intentó robar nuestro hogar. Eso no es algo que podamos perdonar y olvidar solo porque es familia. El juicio por los nuevos cargos fue más rápido que el original, principalmente porque ya existía un extenso registro de evidencia documental del comportamiento de Mónica. Las grabaciones de video que mostraban su acceso no autorizado a mis documentos personales proporcionaron la base probatoria necesaria para los cargos de robo de identidad. Mónica fue sentenciada a 3 años adicionales de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. El juez comentó que la extensión y sofisticación de su esquema fraudulento demostraban premeditación clara y desprecio completo por los derechos de los demás. Con esta segunda sentencia, finalmente sentí que se había hecho justicia completa. No era venganza. Era simplemente el reconocimiento legal de que las acciones de Mónica habían tenido consecuencias que se extendían mucho más allá de lo que inicialmente habíamos entendido. Hoy, 3 años después del incidente original, puedo decir honestamente que Carmen y yo hemos emergido de esta experiencia como una pareja más fuerte y más consciente. Hemos aprendido la importancia de confiar en nuestros instintos, establecer límites claros y proteger activamente lo que hemos construido juntos. Nuestra relación con la familia extendida sigue siendo complicada, pero hemos encontrado maneras de mantener conexiones con las personas que respetan nuestras decisiones y límites. Los familiares que continúan presionando por reconciliación con Mónica han aprendido que es un tema que simplemente no discutimos más. La casa ha sido completamente restaurada y mejorada, y ahora se siente verdaderamente como nuestro hogar otra vez. Las cámaras de seguridad que salvaron mi caso se han convertido en una parte permanente de nuestro sistema de protección, no por paranoia, sino por prudencia práctica. Mónica permanece en prisión, y según los reportes familiares más recientes, finalmente ha comenzado a mostrar signos de aceptar genuinamente la responsabilidad por sus acciones. Sin embargo, Carmen y yo hemos acordado que cualquier consideración de futura reconciliación tendría que esperar hasta mucho después de su liberación, y solo si demuestra cambio real y duradero a través de sus acciones
no solo sus palabras. La lección más importante que llevo de toda esta experiencia es que las cámaras no solo grabaron evidencia de crímenes, documentaron la transformación de una situación que inicialmente parecía ser solo una inconveniencia familiar, en lo que finalmente se reveló como un ataque sistemático y calculado contra nuestras vidas y nuestro futuro. Sin esa documentación de video, esta historia podría haber tenido un final completamente diferente, uno donde las mentiras y manipulaciones de Mónica podrían haber prevalecido. En cambio, la verdad fue preservada en alta definición, asegurando que la justicia pudiera ser servida y que Carmen y yo pudiéramos reconstruir nuestras vidas con la confianza de que habíamos hecho lo correcto.